Y en esta mañana quiero hablarles sobre el Juan 9. Vamos a irnos rápidamente a Juan 9 y les voy a compartir sobre la ceguera espiritual. Sobre un ciego de nacimiento. Y sé que esta palabra es para alguien o para muchas personas que podemos estar aquí. Así que espero que la palabra de Dios pueda cumplir el propósito por el cual se está compartiendo en esta mañana. Este milagro que Jesús hizo en Juan 9 es un milagro sobrenatural. Es un milagro diferente a los milagros que ha hecho antes. Y ustedes van a ver por qué es un milagro diferente. Porque es extraña la forma en que Jesús hace esta sanidad. Puedes sacar tu Biblia, tu espada, tu arma. Se supone que veníamos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Así que tenemos que traer nuestra espada, nuestra arma, prestar todos nuestros sentidos para poder comprender la palabra de Dios. Yo estoy perdiendo mi tiempo, yo no he perdido mi tiempo todos estos años, no quiero perder mi tiempo y no quiero que tú me hagas perder mi tiempo. Porque las personas que se ponen de pie aquí adelante, nos preparamos, amanecemos, sacrificamos tiempo con nuestros hijos, con nuestra familia, por amor a Dios, pero estamos cansados, muchos, de ver a un pueblo sentado sin hacer nada. A un pueblo cómodo. A un pueblo que solamente le gusta decir, dame, 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 dame. Como un mendigo. Y vamos a hablar de este ciego de nacimiento. Es un ciego que ha nacido ciego. No es un ciego que se ha hecho ciego. Porque hay muchos que tienen vista y que han ido perdiendo la vista. Hay una diferencia porque el que ha nacido ciego nunca ha visto el color, nunca sabe cómo son las formas. El que ha nacido ciego no conoce nada, no tiene la culpa de ser ciego. Pero el que se ha vuelto ciego sufre también porque recuerda las formas, recuerda los colores, recuerda cómo eran las cosas. Y lastimosamente en el cuerpo de Cristo es lo que está pasando. Muchos están volviéndose ciegos. Pero esta palabra es para aquel que ha nacido ciego, para aquel que no tiene la culpa de no ver, para aquel que sus líderes, sus pastores, no le han enseñado. Y hay muchos que están ciegos sin saber, sin tener culpa. En Juan 9, vamos a leer el versículo 1, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ustedes pueden darse cuenta que muchas veces nosotros queremos saber por qué una persona tiene una discapacidad. Y no solo estamos hablando en lo natural, sino en lo espiritual. Porque la palabra no solamente se basa en cosas naturales, sino en cosas espirituales. Y estas personas decían, ¿por qué estás ciego? Y tenían dos razones. ¿Ha pecado esta persona? Esta persona tiene estos problemas, está sufriendo esta enfermedad porque ha debido pecar. Por eso le ha venido esta situación. Es lo primero que pensamos. Se ha caído, era porque esto ha dicho. Y nos volvemos como tipo brujos, ¿no? Creemos que sabemos por qué ha pasado esta situación. O queremos echar la culpa a los padres. Y ahí que muchas doctrinas que hablan y dicen que todo se trata de maldiciones generacionales. Que este niño es así por sus padres. O que esta niña es así por su padre y le echamos la culpa de todo lo que vemos a nuestros hijos, a su padre o a su madre, cualquier situación. Y esto nos está mostrando cómo ellos, la multitud, la gente, le decía eso.
El 4 dice, el 3. Respondió Jesús y dijo, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios, subraya, se manifiesten en él. Es para ver las obras de Dios, muchas cosas que nos pasan. Entonces, cuando a nosotros se nos presente una situación así, tienes que pensar que es para la gloria de Dios. Amén. Empieza a creer esta palabra, que es para la gloria de Dios lo que te ha pasado o lo que está pasando una persona. No necesitas una explicación lógica, porque la palabra de Dios no se la puede entender con la lógica, con la filosofía, con tu capacidad, con tu experiencia, con tu dominio, con tu experiencia, con tu doctorado, con tu licenciatura. No la puedes entender, no la puedo entender con mi razonamiento. La podemos entender de otra manera, cuando el Espíritu Santo nos la revela. Amén. Vemos que la palabra de Dios nos dice en Lucas 6:42, que para sacar la paja que hay en el ojo de mi hermano, y quiero hablarles, digamos que esta es una paja, una paja puede ser algo pequeño. Para sacar la paja del ojo de mi hermano, yo tengo que sacar la viga que hay en mi ojo. ¿Por qué somos ciegos muchas veces? Porque hay cosas que nos están impidiendo ver. Entonces, antes de juzgar como estas personas, de decir debe ser porque ha pecado o porque son sus padres, es importante verse a uno mismo. Amén. El 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Puedes ver ahí en el versículo 4 que las obras se pueden hacer durante el día. Durante cuando hay luz. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. Y hay un versículo que nos dice que nosotros también somos la luz del mundo. ¿A qué se refiere? A que tenemos a Jesús en nosotros. Pero cuando sea quitada esta luz, cuando seamos quitados, los que puedan entrar al noviazgo, a las bodas del Cordero, sean quitados, no se va a poder hacer más obras. No va a haber más. Y tenemos que aprovechar en este tiempo que todavía hay luz. Porque la tierra se está cubriendo de tinieblas. Y en Juan 8:12 dice que Jesús es la luz del mundo, si ustedes quieren verlo. Y en Mateo 5:14, el 16 dice que nosotros somos la luz del mundo. Jesús dice, soy la luz del mundo, te mira a ti y te dice, tú eres la luz del mundo. Amén. Somos la luz del mundo. En otro versículo dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Para qué es la sal? Para ponerle sabor a las cosas, no para que sean insípidas. Nuestras vidas tienen que transformar el ambiente en el cual estamos. ¿Se acuerdan la parte que dice que una luz no puede estar debajo oculto? Pero ¿cuántos parecemos esos ocultos, incógnitos, desapercibidos? Nos escondemos. Mejor si nadie sabe que soy cristiano. Mejor que nadie se entere. Pero ¿qué tipo de luz somos? A causa de nuestro testimonio, mucha gente no quiere acercarse a Dios. A causa de muchos cristianos hipócritas o muchos cristianos que no hacen lo que dicen, es que el mundo está cansado y harto. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, hermanos. No es algo fácil. Es una gran responsabilidad llevar el nombre de Cristo en nuestras vidas. Jesús dijo que en Juan 14:12, que mayores cosas haremos. ¿Qué hacía Jesús? Sanaba enfermos, sanaba leprosos, devolvía oídos rotos, daba vista a los ciegos,
los cojos caminaban, los muertos resucitaban, las manos con lepras volvían a estar sanas. ¿Cuántos milagros? Mujeres con flujo de sangre sanaban. Habían muchos milagros y dice que mayores cosas que esas haremos. Sabemos que hay milagros que están pasando. No sé si ustedes han sido testigos de milagros, si han escuchado pies creciendo, yo qué sé, cuántos tumores desapareciendo, reportes de médicos. Mayores cosas que esas vamos a hacer. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Juan 14:12 al decir que mayores cosas vamos a hacer? Hermanos, los milagros naturales, los milagros físicos que podamos ver o anhelar en nuestras vidas, no deben ser mayores a los milagros espirituales que el Señor tiene que hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido un milagro y hemos vuelto a lo mismo? 10 leprosos fueron sanados. 1 volvió a agradecerle a Jesús. 1 de 10. Hay personas que ni siquiera dicen gracias porque has venido a orar a las 3 de la mañana a mi casa. Hay personas que son ingratas cuando uno se sacrifica y da su tiempo y su vida. La ingratitud en el cuerpo de Cristo ha crecido a mayor cantidad, hermanos. Y a ti, si te rechazan, si te humillan, no lo están haciendo a ti, lo están haciendo a Dios. Ten la seguridad de que si muchas personas te niegan, lo están negando al Señor. Así que este ciego de nacimiento estaba ahí y Jesús pasó por su lado. ¿Cuántas veces Jesús pasa por nuestro lado? Él pasa, Él nos busca. Jesús pasaba y vio a este hombre ciego de nacimiento. Vamos al versículo 5 ahí en Juan 9. Y dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El 6, dicho esto, escupió en tierra. ¿Qué hizo? A ver, imagínate escupir un pollo, que le dicen en La Paz, no sé qué le llaman aquí. Pero solo imagínate escupir. Yo los veo a los futbolistas escupir. Hacen y hacen esto, ¿no? No sé. ¿Cuántos de nosotros sacamos una flema, la escupimos? Eso es algo, como dice Kurt, nasty, dice, ¿no? Sucio, desagradable. Y podemos decir, ¿qué Jesús más inusual? Esa es la palabra, gracias. ¿Qué Jesús más inusual? Pero dice que escupió en tierra e hizo, así, lodo con la saliva. Hizo lodo con la saliva. Ahora dime ¿tú crees que un solo escupitajo es suficiente para hacer lodo? Jesús estaba lleno de sustancia, lleno de vida. Solamente soplar y escupir ha sido suficiente para armar. Esto me hace recuerdo cuando formó al hombre, cuando formó a Adán. Lo hizo del barro, lo hizo del polvo. ¿Y qué dice después? Sopló aliento de vida. La saliva tiene agua. Entonces ustedes pueden ver el tipo y sombra de lo que está haciendo Jesús en este lugar, en este momento. Imagínense lo que está haciendo Jesús. ¿Y saben qué va a hacer? Va a formar los ojos de este ciego. Está formando los ojos de la nada. Lo veo al maestro, al alfarero, haciendo un lodo y poniendo en los ojos de este hombre que nunca ha visto. Así te ha formado el Señor. Así te ha hecho.
Si tienes vista, no menosprecies. Porque los ciegos no pueden apreciar lo que tú estás apreciando. Y tampoco pierdas la visión, como lo hizo Sansón. Sansón perdió la vista por una mujer. Perdió sus fuerzas por una mujer. Porque dice la palabra de Dios que le cortaron el cabello, perdió sus fuerzas, y luego ¿qué pasó? Le sacaron los ojos. Perdió la visión. Después Dios tuvo misericordia, porque Dios no nos abandona. Dios no te va a abandonar en el estado en el que estás. Dice que a Sansón fue atado a las columnas de la ciudad de los filisteos. Y su cabello volvió a crecer, pero ya no veía. Ahora tenía que ver a través de Dios. Y Dios le devolvió la fuerza, volvió a empujar y la ciudad cayó y murieron más filisteos de los que él había matado cuando tenía ojos. Gloria a Dios, porque Dios hace milagros. Pero Jesús hizo un lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, el versículo 7, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Si no tenemos el aliento de vida de Jesús, estamos muertos. Necesitamos el aliento de vida. Yo necesito comer la palabra de Dios. Yo me muero si no tengo la palabra de Dios, hermano. Llega a ese punto en tu vida de depender del Señor. Ya basta de tanta ceguera, que te aburres al leer la palabra, que no puedes ver las letras saltando de la página. Basta. Basta de que esto sea un somnífero para tu vida, de que cuando lo lees te duermes. Si te duermes cuando escuchas la palabra de Dios, si te duermes cuando hay la alabanza y te da flojera y no puedes moverte, hay un espíritu inmundo en ti. Y la única forma de que salga, la única forma de que seas libre, que sea libre, es haciendo lo que vamos a aprender en esta mañana, permitiendo que el Espíritu Santo sople aliento en nuestras vidas. Amén. No hay otra fórmula. No es, hermanos, pasen al altar, vamos a imponer manos y de aquí vas a salir nuevo. No es así. Van a ver que este ciego tenía que hacer ciertas cosas. Vamos a leer Marcos 7:32 al 35 sin perder Juan 9. Y en el Nuevo Testamento existen 3 milagros de esta manera, con escupitajos. Jesús escupiendo. 3. El que les he leído ahora, y ahora Marcos 7:32. Jesús no es un tipo aburrido. Jesús no es alguien que hace lo mismo y lo mismo y lo mismo, como muchos siervos que predican la misma palabra en Navidad, la misma palabra en Halloween, la misma palabra en cada día y es muerta. Jesús siempre hacía cosas nuevas. Amén. Marcos 7:32. Dice, desde el 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, sordo tartamudo. Tenía 2 problemas. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, Jesús siempre, si se dan cuenta, trataba de huir de que lo coronen rey. Él no estaba haciendo fama de su ministerio. Era muy humilde, Jesús. El 32, y le rogaron que le pusiera la mano encima. 33, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. A ver, imagínense eso.
metan 2 dedos en la oreja y que la saliva, que el escupitejo de Jesús llegue a tu lengua. Y le voy a hacer tocar su lengua con el escupitajo. Imagínense que el sordomudo estaba así. Yo creo que sí. Pero es tan milagroso. Solo imagínense lo que ha hecho. ¿Se pueden imaginar? A ver, ustedes traten de hacer eso. Esa es una de las referencias. Si ustedes pueden ver todo el versículo, cómo el Señor tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió. ¿Quién gimió? Jesús. Y le dijo, Éfata. Es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Gloria a Dios. Si no sabes hablar, si no puedes hablar, el Señor puede hacer ese milagro y desatar la ligadura que está impidiendo que tú puedas hablar. Vamos a leer Marcos 8:23. Ahí mismo. Entonces, tomando la mano del ciego, otro ciego, le sacó fuera de la aldea. Otra vez vemos a Jesús tratando de no estar delante de las personas. Y escupiendo, ¿a dónde? A sus ojos esta vez, ya no a su lengua. A sus ojos le escupió Jesús. Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Esta es otra manera en que Jesús hizo otra sanidad. El agua de vida de Jesús a los ojos de la persona. ¿Qué representa el agua de vida? La palabra de Dios nos trae visión. La palabra de Dios hace que nuestros ojos sean abiertos. Solo la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. ¿Y por qué no acudimos a la palabra de Dios para que Él abra nuestros ojos? Para que caigan las escamas de nuestros ojos y podamos ver. ¿Y saben qué vio? Hombres como árboles que caminan. Árboles grandes. Pudo ver espiritualmente este hombre. Y es la forma en que deberíamos ver nosotros a las personas. Y dice la palabra también, hablando de los árboles, que los árboles tienen que estar plantados junto a corrientes de aguas vivas. O sea que cuando el Señor hace milagros de abrir nuestros ojos, podemos ver espiritualmente. ¿Quieres ver espiritualmente? La pregunta es, ¿quieres? ¿O quieres seguir en ser siendo ciego y como Él ser mendigo? Seguir pidiendo y pidiendo. Es lo único que sabía hacer este hombre, pedir. Vamos a volver a Juan 9. Y mientras lo que hemos leído, les quiero decir que hay 3 cosas en el cuerpo de Cristo que son impedimentos. La sordera espiritual, la ceguera espiritual y la tartamudez espiritual. ¿Quién tenía tartamudez? Moisés. Era tartamudo, no podía hablar. Le dijo, Señor, Dios, ¿yo cómo voy a hablar al pueblo de Israel? ¿Cómo puedo volver a Egipto? Yo no sé hablar bien, por eso Dios le dio a un hermano, Aarón. Estos 3 tipos de impedimentos hacen que la iglesia esté en el estado en el que está. Que los hijos de Dios estén cómodos, felices, contentos, sin preocuparse, porque están sordos,
ciegos y tartamudos. Eso le faltaba a Shakira en su canción. ¿No ve? ¿Sí? Ella dijo tonta, ¿no? En una de sus canciones, pero debería haber puesto tartamuda. Pero el primer paso que hemos visto con Jesús es que escupió y formó un lodo. Lo hizo con la saliva. El lodo, se los voy a leer aquí, es una palabra transliterada del hebreo al griego y significa polvo de la tierra. Y les hablé de Génesis 2:7, cuando Dios formó al hombre del polvo. Lean Génesis 2:7, van a ver cómo formó al hombre. El lodo es el barro, es el polvo. ¿Se acuerdan de esa palabra donde dice que el alfarero empezó a formar? Le puso agua, le puso barro. Ustedes han visto cómo forman las ollas, especialmente en Santa Cruz, especialmente hoy que van a mostrar las ollas en todo lado, maravillosas, con su majadito de pato, con su majadito batido, con su queperí, con su picante mixto y sus ollas hermosas. Esas ollas las ha hecho un alfarero. Y en la palabra de Dios nos muestra que una vasija se echó a perder en la mano del alfarero. Y el Señor la volvió a hacer. Así que, ¿por qué dices, por qué me está pasando esto si yo te amo, Señor? El Señor quiere formarte otra vez. Quiere hacer lodo y volverte a dar algo que no tienes o algo que has perdido. Esa es la forma que trabaja el alfarero. ¿Cuántos necesitamos que nos devuelva la mirada al Señor? ¿Cuántos necesitamos? No escuchamos la voz de Dios. Estamos sordos. Decimos, Señor, ya pues responde a mis oraciones, y sin embargo Dios ya había hablado, ya me había dicho. Justo hoy me estaba hablando el Señor, pero yo estaba durmiendo. O estaba pensando en mi periquito, en mi perrito, en mi monito, y no presté atención. O dije, ay, la pastora está enojada, y no recibes la palabra de Dios y te ofendes. Pero no te ofendas por la persona que está aquí adelante. Oféndete por la palabra de Dios. Porque dice Jesús, ¿esto les ofende? Y esta palabra es para cualquiera que esté escuchando, porque sé que muchos que están sufriendo. El liderazgo está fallando, el pastorado a nivel general está fallando porque tienen ciegos de nacimiento en sus iglesias y no hacen nada por ellos. Este ciego, ¿cuánto tiempo dice la palabra? De nacimiento. Y vamos a leer que él estaba en la sinagoga, afuera, pidiendo. ¿Que no podían orar por él los fariseos? ¿Que no podían hacer algo por él los fariseos? Y muchas veces en las iglesias los pastores, los líderes, no hacen nada por los ciegos. Ahí en el versículo 7 dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. ¿Y Siloé qué significaba? Enviado. Este estanque, les cuento, era un estanque demasiado importante. Muy importante. Un estanque limpio, un estanque muy reconocido que daba al patio de un rey. Y ahí lo manda Jesús. En Efesios 5:26 dice que la iglesia debe ser santificada, purificada por el lavamiento de la palabra de Dios. Entonces, en el caso, este sería nuestro Siloé. ¿Sí? El Señor quiere que seamos lavados cada día. Abre la palabra de Dios. Yo te invito a que abras la palabra de Dios. No solamente seas un lector casual, porque sabes que Dios no va a revelar sus misterios a un lector casual, a alguien que solamente abre un domingo. De domingo en domingo yo voy a la iglesia y a los servicios.
como si fuera un boliche. De boliche en boliche. No se trata de eso la iglesia. El lavamiento es constante. Cada día. Cuando yo no me lavo con la palabra de Dios, lo único que doy es agua sucia, agua amarga. Y amargo a mis hijos, y amargo a mi esposo, y amargo a mis padres, a mis amigos, y me aíslo. Pero cuando empiezo a leer la palabra de Dios me exhorta, la palabra de Dios me llena, la palabra de Dios me muestra, es un espejo. Saca lo mejor de mí. No tengas miedo de acercarte al Señor. No tengas miedo de que toque un área en tu corazón. No tengas miedo porque Él va a llevarte a un nivel mayor en el que estás. Tú no eres cualquier persona. Tú has sido creado hermosamente. Tus ojitos, tu naricita, tu boquita, tus oídos, todo ha sido creado por Dios. Y además dice la palabra que hemos sido hechos a su imagen y a su semejanza. Pero cuando hemos pecado, cuando hemos caído de la gloria de Dios, hemos perdido la imagen de Dios. Hemos sido destituidos, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la predestinación que teníamos al principio? Ser la imagen de Dios. A eso hemos sido predestinados. Pero hemos caído. Ahora el Señor quiere que volvamos a esa predestinación, que volvamos al principio, a lo que ha sido predestinado. ¿Entienden? No era ciego Adán. Adán escuchaba la voz de Dios, hablaba con Dios y miraba a Dios. ¿Sí? Ha salido del huerto de Edén, Adán, y ya no escuchaba como antes. Cuando pecamos, eso nos pasa. No escuchamos la voz de Dios, no podemos hablar con autoridad porque Satanás está apuntándonos nuestros pecados. No podemos mirar porque solo miramos nuestra nariz. A ver, miren su nariz. Se vuelven viscos, ¿no? Pero así caminamos como caballos paraguayos, porque los caballos paraguayos están tapados así para ir al lugar donde el jinete lo lleva. No puede mirar ni a la izquierda ni a la derecha para no distraerse. Pero a veces estamos así mirando nuestra circunstancia, mirando lo injusto que me está pasando. Y el Señor quiere liberarnos de esa ceguedad, de esa ceguera. Les voy a dar lo que significa Siloé, aparte de que dice que es enviado, también significa fuente. Significa, esta me gustó mucho, misil. Siloé significa misil. También significa dardo, fuente. El versículo 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, el 7 no hemos terminado, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ahora ya sabes que era un ciego mendigo. Si tú permaneces en ceguera, vas a ser un mendigo. ¿Quieres ser un mendigo? Como les decía al principio, somos mendigos cuando solo pedimos. Dame, necesito. Ora por mí. ¿Me lo ayunas? ¿Me lo bendices? Ese es un mendigo. Dios no quiere que tengas esa actitud en tu vida. Él quiere que salgas de eso. Y el Señor te está hablando. Amén.
El 9 dice, unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó a los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. O sea, cuando alguien te pregunta, ¿dónde está la persona que ha hecho el milagro en tu vida? Y no sabes responder, ¿dónde está? O cómo llevar a esa persona. Esa es la actitud que muchos tenemos en nuestras vidas. ¿Cómo no sabía dónde estaba Jesús? Si yo recibo la vista, yo voy a ir detrás de la persona que ha hecho mi milagro, a conocerlo, a mirarlo, a contemplar su rostro, contemplar su semblante, contemplar su figura, contemplar sus manos, sus pies, olerlo. Quiero escuchar esas palabras de vida. Pero él no sabía dónde estaba. Y muchos los que reciben milagros en sus vidas o respuestas no saben dónde está Jesús. Jesús fue perdido de vista. ¿Lo has perdido? ¿O has dicho, gracias Jesús, chao? Así somos a veces con nuestros padres. ¿Me das 50 bolivianos? Gracias. Ni siquiera un beso, ni siquiera gracias. O mamá o papá, esto he hecho con el dinero. No. Esa es la actitud que ha tenido muchas personas en el cuerpo de Cristo. Espero que no sea tu actitud, que no sea la mía. Este es el tiempo, hermanos, de cambiar muchas cosas que están mal en nuestras vidas. Este es el tiempo. Ve lo que el Señor está haciendo en tu vida. Ve lo que el Señor está haciendo en este lugar. No vengas solamente a calentar los asientos, a saludar y a irte. Ven y déjate formar por el Señor. Deja que la palabra de Dios te cambie. Y que un día yo pueda preguntarle a tu amiga o pueda preguntarle a tu jefe en tu trabajo, si es que me permites, ¿cómo estás? Y que tu testimonio sea lo que dices que eres. Porque podemos traer aquí a mi jefe. Puedo traer a tu profesor, a tu mejor amigo y que hable de ti. Saben que para ser enviados necesita haber un testimonio en el pueblo. El pueblo tiene que reconocer tu testimonio. El pueblo tiene que haber visto por un largo tiempo tu fidelidad para ser enviado. Vas a ver que los padres de este ciego tenían miedo a los fariseos. Vas a ver más adelante que estos padres que eran de este ciego no lo amaban realmente. Y así muchos pastores, muchos padres espirituales no se preocupan por sus hijos, por sus siervos. Vamos a irnos al 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Hermanos, Jesús provocaba a las personas porque siempre sanaba en día de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué hacía? ¿Para molestar? ¿Por qué a veces pensamos que Jesús está para molestarnos, para incomodarnos? ¿Por qué pensamos que nos odia, que no nos quiere? ¿Por qué pensamos que no nos deja hacer nuestras cositas? Jesús quería enseñarles algo, que el día de reposo no ha sido creado para el hombre, sino el hombre para el día de reposo. ¿Y saben qué? Se los voy a resumir un poco. Ellos le decían al ciego después de que lo vieron, nosotros somos discípulos de Moisés.
¿De Jesús? ¿De Jesús? Así le dicen. ¿Por qué hay esta separación entre discípulos de Moisés y discípulos de Jesús? Moisés representa la ley. Y dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y Jesús vivifica nuestras vidas. Entonces, ser discípulo de Jesús va a ser que te menosprecien. No va a ser que te aplaudan. ¡Wow! Discípulo de Jesús. No van a aplaudirte. Si no sufres vituperio, si no sufres persecución, si no sufres rechazo, si no sufres esas cosas, no estamos sufriendo lo que Jesús ha sufrido. No hemos sido llamados a esta tierra a ser adorados, hermanos, a ser exaltados, a ser reconocidos. Si nos reconocen, tienen que reconocernos por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Amén. Así que le estaban ahí ya preguntando, y saben que en todo el verso 9, 4 veces le preguntan. No creían, no veían. Vamos a leer el 20. Sus padres el 19, y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? Trajeron a sus padres, porque no le creían que era ciego y que ahora veía. El 20, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él hablará por sí mismo. Lo dejaron solo. Esto dijeron sus padres, ahora subraya, y vas a entender por qué les digo que estos padres no lo amaban realmente. Porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Si te vas de esta iglesia, no vas a recibir mi bendición. Te entregamos a Satanás. ¿Alguien ha escuchado? La sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? ¿Alguien puede decir, la sinagoga era una casita simple? No. Los que eran parte de la sinagoga era gente importante. Los que se sentaban adelante eran reconocidos por todos. Y no querían perder esa posición. No voy a salir de este lugar porque yo tengo una posición. Sal de Babilonia. Y si te expulsan, mejor, te hace bien. Sal de la letra muerta. Así que estos padres tenían temor de que los expulsaran. El 23, por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Esta es la 4ª vez que le van a preguntar. Da gloria a Dios, dice, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Qué es más importante, la opinión de las personas o lo que tú estás viviendo? El 26 le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Pero ¿no le has dicho cuántas veces ya el pobre ciego que ya no es ciego? ¿Cuántas veces más les va a decir la forma? ¿Sabes qué? Leyendo el 27, cuando tú eres abierto, cuando tus ojos son abiertos, valentía te va a dar el Señor para enfrentar lo demás. Así que cuando dejes de ser ciego, va a venir una fuerza sobrenatural para ser testigo, para poder hablar del Señor. Porque tú vas a leer más adelante cómo habla, maravillosamente habla del Señor. El 28, y le injuriaron, palabra que significa maldijeron. Lo maldijeron, como les he dicho.
no lo bendijeron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Subraya, colorea del 30 al 33. Y que este sea tu testimonio, si es que es tu caso, de que el Señor está abriendo tus ojos. Dice así: respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, que no me oye a mí porque soy un pecador, ¿ya? Sabemos, dice él. Pero si alguno es, subraya, temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ese, no oye al que no tiene temor de Dios, sino al temeroso, al que hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Nunca se vio este tipo de milagro. Si este no viniera de Dios, nada de esto podría ser. Ese es el testimonio de este ex ciego. Si te sientes pecador, aún la misericordia de Dios está para ti. El 34 dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. ¿Y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Que nadie tenga en poco tu juventud. Si te expulsan por ser un testimonio de algo que el Señor ha hecho en tu vida, gózate. Ese rechazo no te lo han hecho a ti. ¿Qué es lo más maravilloso? Que cuando lo expulsaron, Jesús oyó lo que le había pasado. Todo el mundo se ha debido chismear lo que ha pasado, ¿no? Y llegó a los oídos de Jesús. ¿Y saben qué hizo Jesús? Se sentó ahí y dijo que él enfrente su situación. Ya le he dado vista, que se las arregle. No, él, como la palabra que les dije, lo que él comienza, lo termina. Y dice ahí que oyó Jesús, el 35, que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que creen que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Para eso sí habían prestado atención. Se han ofendido. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hermano, Jesús sale a tu encuentro hoy. Si tú eres uno de esos ciegos, hay mucho por agradecerle al Señor. Yo tengo mucho por agradecer porque sigue limpiándome de la Babilonia que estaba escrita en mi cabeza, de la religión en la que había sido metida por líderes ciegos que guiaban a otros ciegos. Porque hay un refrán que yo le decía a mi mamá, el tuerto es rey entre ciegos. Y muchas veces vemos cosas pequeñas, pequeña revelación, pequeña palabra y creemos que es lo máximo porque no
nosotros no nos llenamos, no estudiamos la palabra de Dios. Pero el Señor quiere que nosotros no seamos ciegos guiando a ciegos. Él quiere que seamos personas que vemos para guiar a los ciegos a su sanidad. ¿Quieres hacer mayores cosas que hacía Jesús? Milagros espirituales. Esos son los mayores. Porque ya se ha visto mucho natural y mucha gente ingrata. Mucha gente en el cuerpo de Cristo. Pero el Señor quiere que tú también des vista al ciego. ¿Quieres hacerlo? Te invito a que dejes de estar solo pensando en ti, pases por esta circunstancia y puedas dar vista a los ciegos. Mira tus manos, mira tus pies, mira el cuerpo que tienes. Ese es el instrumento que Dios te ha dado. Valora, ¿puedes ver? Todos aquí podemos ver, ¿sí? Levantamos nuestras manos todos los que podemos ver. ¿Quieres ver espiritualmente? ¿Quieres ver más allá de lo que tú puedes ver? Le vamos a pedir al Señor que abra nuestros ojos. Amén.